El etograma del dolor en el caballo montado comprende 24 comportamientos y hemos demostrado que la mayoría de estos comportamientos tienen al menos 10 veces más probabilidades de observarse en un caballo lesionado en comparación con un caballo no lesionado. Y de los más frecuentes, probablemente habrá orejas hacia atrás, movimientos repetidos de la cola, apertura de la boca, cosas con las que hemos crecido inherentemente como jinetes y asumimos que eran comportamientos normales para los caballos. Pero, de hecho, los caballos que no sienten dolor no repiten muchos de estos comportamientos. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de The Modern Rider, el primer podcast ecuestre que reúne el deporte con el horsemanship. Un lugar especial para descubrir entrevistas inspiradoras a los mejores profesionales ecuestres para ayudarnos a convertirnos en mejores jinetes más conscientes y responsables. Hoy vamos a adentrarnos en un tema crucial y a menudo subestimado: el dolor en el caballo montado. Todos hemos escuchado diferentes opiniones, creencias y mitos sobre este tema, pero ¿cuánto sabemos realmente? Es posible que algunas señales que interpretamos como mal humor o resistencia en nuestros caballos estén relacionadas con el dolor durante la monta. Pues para abordar estas cuestiones y muchas más, hoy tenemos el honor de tener con nosotros a una autoridad en la materia, una veterinaria equina cuyo trabajo ha cambiado la forma en que entendemos y abordamos el bienestar de nuestros compañeros equinos. Sue Dyson es conocida a nivel mundial por su experiencia en la investigación del dolor en los caballos montados. Como veterinaria especializada, ha dedicado su carrera a mejorar la calidad de vida de nuestros amigos equinos. Hoy nos acompañará para compartir su conocimiento, derivar mitos y proporcionarnos una visión más clara sobre cómo podemos garantizar la comodidad y la felicidad de nuestros caballos durante la monta. Como siempre, no dudéis en dejar una nota, un comentario o compartirlo con vuestro entorno. Es la mejor manera de hacérmelo saber, dar visibilidad al podcast y, sobre todo, al gran trabajo de nuestros invitados. Sin más preámbulos, subid el volumen y poneos cómodos para escuchar esta nueva entrevista apasionante. Bueno, buenos días, Sue. Bienvenida a The Modern Rider. Como te dije antes, me alegra muchísimo que hayas aceptado ser parte de este podcast y venir como invitada a hablar sobre tu experiencia y tu trabajo. Así que sí, bienvenida. Es un verdadero placer. Creo que es muy importante compartir información y promover ideas, hacer pensar a la gente. Bueno, la primera pregunta que me gustaría hacerle a mi invitado es permitir que la gente te conozca mejor. ¿Podrías contarnos un poco sobre tu experiencia ecuestre y qué te llevó a especializarte en veterinaria equina? Bueno, yo era un jinete. Monté en el nivel nacional superior en el Reino Unido tanto en concurso completo como en salto. Tuve 3 caballos superestrella que se vendieron y asistieron a los Juegos Olímpicos y Campeonato Europeo. Uno de los cuales era propiedad de un español que fue a 2 Juegos Olímpicos, lo cual fue muy emocionante. Y comencé un poco tarde a pensar en lo que quería hacer profesionalmente. No pensé que fuera lo suficientemente buena como amazona y por eso me parecía sensato ser veterinario, pero solo fui a la escuela de veterinaria con la idea de ser veterinario de equinos. Y muy poco después de graduarme, realmente quería centrarme en las lesiones y el bajo rendimiento porque me di cuenta, como jinete, que esas eran las razones más comunes por las que los caballos se quedaban sin entrenar. ¿Había otros veterinarios en este momento estudiando este tema en particular o era nuevo? Creo que el tema de las lesiones se hizo a un nivel mucho más bajo. Hubo renuencia a realizar bloqueos nerviosos que no fueran para desensibilizar el pie.
Nunca existió el concepto de que fuera importante evaluar los caballos montados. Mientras que yo sentía, como amazona, que no se podían entender los problemas del jinete a menos que se vieran los caballos montados. Así que sí, había gente estudiando las lesiones y cojeras, pero creo que he hecho un surco, por así decirlo, haciendo las cosas un poco diferentes y haciéndolas con más profundidad. Y como soy amazona y he montado caballos problemáticos que tenían dolores subyacentes, creo que lo entiendo mucho mejor que muchos veterinarios. Cómo el dolor puede influir en los caballos y su rendimiento. Sí, tienes una visión extra del tema y de lo que se siente también. Sí, mucho. Como dijimos, eres conocida por tus estudios sobre el dolor en los caballos de competición y la creación del etograma del dolor del caballo montado. Obviamente, tengo varias preguntas sobre estos estudios, como cómo podemos usarlos, cuál es su influencia en cómo hemos practicado nuestro deporte y manejamos a nuestros caballos, pero creo que quizás sea mejor empezar con lo básico. Entonces, quería preguntarte cuáles son los signos más comunes de dolor o malestar en los caballos y qué los causa. Bueno, creo que debemos recordar, antes que nada, que cada caballo es un individuo y tiene diferentes umbrales de dolor y reacciona de manera diferente al dolor. Por lo tanto, un caballo puede mostrarse reacio a avanzar, mientras que otro puede querer salir corriendo con un jinete y salir disparado. Entonces esas son adaptaciones individuales al dolor subyacente. El etograma del dolor del caballo montado comprende 24 comportamientos. Y hemos demostrado que la mayoría de estos comportamientos tienen al menos 10 veces más probabilidades de observarse en un caballo lesionado que en un caballo que no lo es. Y de los más frecuentes, probablemente habrá orejas hacia atrás, movimientos repetidos de la cola, apertura de la boca, cosas con las que hemos crecido inherentemente como jinetes y asumimos que eran comportamientos normales para los caballos. Pero, de hecho, los caballos que no sienten dolor no repiten muchos de estos comportamientos. Y creo que esta es la diferencia a la hora de comprender cuando un comportamiento es significativo o no, debe observarse repetidamente. Y tiene que ser observado en asociación con otros comportamientos. No se puede simplemente tomar un solo comportamiento y decir, este caballo se bota, debe estar sufriendo. Eso es completamente engañoso. Si un caballo muestra múltiples comportamientos, y sabemos que si el caballo muestra 8 o más de los 24 comportamientos que hay en esto, lo que llamamos etograma, que es solo una serie de comportamientos con definiciones específicas, me gusta llamarlo checklist para jinetes porque es más simple. Si el caballo muestra 8 o más comportamientos de la lista de verificación, entonces es muy probable que se deba a que el caballo está experimentando alguna incomodidad en su trabajo. No nos dice de dónde viene el dolor porque cada caballo actúa como un individuo. Obviamente podemos utilizarlo como herramienta de seguimiento. Entonces, si montas a caballo con regularidad y regularmente obtiene una puntuación de 2 sobre 24, eso es completamente normal. Pero si esa puntuación comienza a aumentar y luego llega a 6 de 24, es una señal de alarma. Probablemente algo anda mal. Y sin duda, si tu caballo muestra 10 de los 24 comportamientos, algo va mal. Y cuanto antes se investigue, más probabilidades habrá de que pueda solucionar el problema con éxito. Por tanto, es una herramienta para ayudar a los jinetes y entrenadores a reconocer que hay un problema. Es una herramienta para ayudar a los veterinarios a reconocer que hay un problema porque los veterinarios han sido entrenados de una manera bastante superficial para reconocer un movimiento de cabeza que refleja una cojera de las extremidades anteriores o un movimiento de cadera que refleja una cojera de las extremidades posteriores. No han sido entrenados en los problemas más sutiles, como el caballo que tiene un paso corto en las extremidades anteriores o carece de impulso posterior y el compromiso porque se mueven simétricamente, a menudo se dice que son caballos sanos. Y sin dolor cuando en realidad no lo son. Han adaptado sus aires con el intento de disimular sus dolores, y lo hacen de manera muy efectiva, pero eso no significa que estén libres de dolor. Y si pudiéramos identificar cuáles son sus problemas y tratarlos adecuadamente, entonces podremos mejorar su bienestar y su desempeño competitivo. Se vuelven más cómodos para el jinete. Puede sentarse en una mejor posición.
El jinete gana confianza porque el caballo responde mejor a las señales. El caballo se vuelve más entrenable. Es una situación absolutamente beneficiosa para todos. Si eliminas el dolor, hay mucho beneficio para el caballo y el jinete. Exacto. Tengo muchas preguntas sobre todo esto. Y dijiste que estamos acostumbrados a ver al caballo mostrando señales de malestar y eso se vuelve normal para nosotros. Y de hecho, en una de tus entrevistas que escuché, mencionaste, si no me equivoco, que los jinetes rara vez experimentan un caballo libre de dolor. ¿Te importaría dar más detalles sobre esto? ¿Cómo puede ser? Creo que sabemos por estudios realizados en el Reino Unido, Suiza, Suecia y Dinamarca que al menos el 50% de los caballos que realizan un trabajo normal y que sus jinetes suponen que trabajan cómodamente están en realidad lesionados, lo que es un porcentaje bastante alto, al menos el 50%. Y creo que la mayoría de nosotros aprendemos a montar en escuelas de equitación. Y la razón por la que los caballos de escuela están ahí es porque son seguros y no tienen mucho movimiento. Y la mayor parte de eso se debe a que tienen algunos problemas de cojera leve. Y por eso nos acostumbramos a montar caballos que no tienen mucha calidad de movimiento. Nos acostumbramos a observar sus comportamientos. Fred siempre está de mal humor, eso es normal en Fred. Mientras que no es normal que un caballo no sienta dolor. Y sé que he montado los caballos de muchos clientes, y me subo a ellos y pienso, Dios, este caballo es muy rígido. Y yo digo, ¿alguna vez este caballo se ha movido más libremente que este? Y dicen, ay no, así se mueve siempre este caballo. Y no han experimentado lo que realmente se siente cuando un caballo se mueve con fluidez, se mueve sobre su lomo, cuando toma un contacto uniforme con las riendas. Nunca han tenido la suerte de experimentar eso. Lo he hecho así que sé inmediatamente cuando me subo al caballo, si siente molestias o no y creo que hasta que la gente sepa cómo debería sentirse un caballo normal y piense en lo que sucede debajo de él, no reconocerá la diferencia entre lo normal y lo anormal. Y creo que desde el punto de vista del entrenamiento de equitación, a menudo hay mucho enfoque en cómo se mueve el caballo, sin preguntarle al jinete qué siente. ¿Qué pasa debajo de ti? ¿Cómo se podrían mejorar las cosas? Y creo que debemos enseñar a las personas a sentir lo que sucede debajo de ellas, a explicar lo que sienten. Para que desarrollen una mejor conciencia tanto de su propio cuerpo como del de su caballo. So that they develop a better awareness of both their own body and their horse's body. Exacto. Tenía otra pregunta. Ya dijiste algo al respecto, pero tal vez podamos desarrollar un poco. ¿Cómo afecta el dolor al bienestar general de un caballo? Bueno, creo que todos sabemos que si nos sentimos incómodos, tendemos a ser menos felices, más gruñones y esos son términos antropomórficos. El caballo que sufre trata de ocultar su dolor porque el caballo es inherentemente un animal de presa. Por eso quiere disimular el hecho de que es incómodo. Y lo hace acortando la longitud de su paso, pasando más tiempo con cada extremidad en el suelo, reduciendo el rango de movimiento de la espalda y haber reducido la impulsión y la amplitud en los posteriores para tratar de minimizar los signos de malestar. Pero como resultado de eso, sus músculos no funcionan correctamente, por lo que los músculos tienden a desgastarse o no desarrollarse adecuadamente, y el caballo se ve aún más comprometido en su movimiento. A pesar de que están sintiendo malestar, harán las cosas que les pedimos que hagan, a pesar de que sientan dolor. Y la gente dice cosas como mi caballo salta bien, entonces no puede haber nada malo, pero no le gusta la doma. Y la razón por la que no le gusta la doma, o tiene menos ganas de trabajar en el llano, es porque siente molestias. Haciendo movimientos repetitivos en pequeños círculos y ese tipo de cosas. Está creando malestar, lo que resulta en falta de voluntad. Y creo que los caballos que sienten dolor responden menos a las ayudas.
Entonces pones la pierna y no pasa nada. Hay que ser más contundente, más coercitivo. Y esta no es una buena manera de crear una equitación armoniosa. Deberíamos poder utilizar una ayuda muy ligera y obtener una respuesta. Los caballos son, en muchos aspectos, su peor enemigo porque intentan ocultar su malestar. Pero si esto continúa con el tiempo, simplemente entrarás a la cuadra y el caballo estará menos involucrado contigo. Será más probable que se quede allí con una expresión bastante apagada en su rostro. En lugar de verse brillante, alerta y receptivo, es menos reactivo. Y puede ser que cuando llegue el momento de montarlo, el caballo se inquiete o mueva la cabeza hacia arriba y hacia abajo, o frote su hocico contra la pared de la cuadra, o levante algunos pies, gire la cabeza hacia la cincha cuando estás apretándola. Y la gente piensa que estos son comportamientos normales, pero no los muestran los caballos que no sienten molestias. Estos son comportamientos que exhiben los caballos cuando anticipan la incomodidad proveniente del material o de la experiencia de ser montados. Entonces hay muchas cosas sutiles que suceden mediante las cuales el caballo intenta comunicarse con nosotros y que es incómodo. Pero tendemos a no observar estas cosas o no pensar en por qué están sucediendo o simplemente ignorarlas por completo. Exacto. Y estás hablando de la importancia de elegir el material adecuado para el caballo. Afortunadamente, ahora, cada día más, contamos con más saddle fitters y bit fitters en el mundo ecuestre que nos ayudan a los jinetes a elegir bien. Pero también existe un gran debate sobre el uso de la muserola. Y quería conocer tu punto de vista sobre esto porque decías que, por ejemplo, un signo de malestar en los caballos sería abrir la boca repetidamente, que es algo que vemos bastante a menudo, pero que a veces ocultamos con bastante frecuencia gracias justamente a la muserola, ¿no? Y quería preguntarte cuál es tu punto de vista sobre este asunto. Bueno, creo en primer lugar que si un caballo quiere abrir la boca, sea cual sea el tipo de muserola restrictiva que le pongas, aún podrá abrir la boca. Puedes reducir el espacio para permitir que lo haga, pero no eliminarás ese comportamiento. Y lo hemos demostrado con nuestros estudios. También hemos demostrado que los caballos con muserolas restrictivas tienen más probabilidades de ser algo evasivos mientras se les pone la brida y se aprieta la muserola. Creo que la evidencia científica de las muserolas y su ajuste y su influencia en el comportamiento es una ciencia bastante pobre. Porque, por ejemplo, hubo un estudio en el que combinaron la colocación de una muserola potencialmente restrictiva en caballos verdes que no habían tenido bridas antes. Y lo combinaron con doble brida. Así que pusieron el filete y bocado en la boca del caballo y la muserola, y luego concluyeron que era la muserola la que causaba los comportamientos del caballo. Aunque también podrían ser, por supuesto, los dos bocados en la boca del caballo. Entonces, la ciencia detrás del ajuste de la muserola no creo que sea muy buena. Dicho esto, creo que no es razonable crear una enorme presión alrededor de la nariz, particularmente en la parte frontal de la nariz o en la parte posterior del mentón, mediante una muserola restrictiva que está excesivamente apretada. Así que estoy a favor de controlar la tensión de las muserolas, siempre y cuando se haga de forma lógica. Y las formas anteriores en que se ha hecho, por ejemplo, en la doma internacional con la medida en el lado de la cara del caballo, donde hay una concavidad en la cara del caballo, es completamente ilógica porque ahí no es donde está la presión. Por eso soy partidario del uso cuidadoso de las bandas nasales. Y no estoy diciendo de ninguna manera que no debas usar una. Creo que debes usar lo que tu caballo suele encontrar más cómodo. Y teniendo en cuenta que las cabezas de los caballos son muy variables, tanto en su forma como en su tamaño. Y vas a la tienda y compras una muserola, que supuestamente es una muserola del tamaño de un caballo,
pero no necesariamente se ajusta a tu caballo. Muchas veces las hebillas terminan alrededor de los labios del caballo. Eso es ilógico para mí. ¿Por qué no colocar las hebillas en algún lugar que resulte más cómodo para el caballo? Pero creo que desde una perspectiva de bienestar, las muserolas están más abajo en mi lista que las sillas de montar. Porque aunque tenemos muchos saddle fitters, todavía tenemos una proporción enorme de sillas que no se adaptan ni al caballo ni al jinete. Y si la silla no se ajusta al jinete, este no puede estar en la posición correcta y su distribución de peso no puede ser correcta. E incluso cuando observamos caballos a los que recientemente se les ha realizado un ajuste profesional de la silla, todavía encontramos que hay una alta proporción en la que la silla no se ajusta de forma óptima. Entonces, en el estudio de 150 caballos, a todos los cuales se les revisaron las sillas en los últimos 3 meses, hubo un 37% en los que cuando cambiamos la silla por una que se ajuste mejor, el rendimiento del caballo mejora inmediatamente. Así que creo que es una estadística bastante asombrosa. Desafortunadamente, el hecho de que a un caballo se le haya adaptado recientemente una silla de montar profesionalmente no significa que la silla se ajuste óptimamente a ese caballo. Entonces, ¿crees que, quiero decir, es una gran pregunta y creo que debemos ocuparnos de esta pregunta, ¿no? Pero parece también al mismo tiempo que eso es algo que no es tan asequible para todos. Quiero decir, estoy pensando que tal vez si eres un jinete profesional, entonces, bueno, eres la única persona que monta a este caballo en concreto. Pero ¿cómo puede, por ejemplo, una escuela de equitación mejorar y hacer que el material de sus caballos sea lo adecuado, sabiendo que hay mucha gente que los van a montar y tal vez no tienen los mismos recursos? ¿Cómo podrían hacerlo? Creo que es una pregunta difícil de responder fácilmente porque, obviamente, si tienes jinetes de diferentes figuras, incluso de diferentes alturas, su posición en la silla se verá alterada. Entonces, en una situación de escuela de equitación, no podemos optimizar el ajuste de la silla al jinete, pero creo que podríamos hacerlo mejor con respecto a las sillas de montar para el caballo. Entonces, por ejemplo, podrías tener 15 caballos y decir 10 sillas de montar. Y el saddle fitter comprueba que 2 sillas se adaptan mejor a cada caballo. Y esos caballos solo se pueden montar en esas 2 sillas. Y si una u otra de esas sillas no está disponible, no se deben montar. Y tengo evidencia que respalda eso. Trabajé un poco en un campo de salto danés, que obviamente es una situación diferente a la de una escuela de equitación, pero tenían controles periódicos del ajuste de la silla. Y tenían la regla de que los caballos solo podían trabajar en una de 2 sillas. Y en esas cuadras, cuando palpé los lomos de los caballos, no hubo evidencia de aumento de tensión muscular o dolor muscular en esos caballos, lo cual es bastante notable. Así que había 56 caballos, ninguno de los cuales tenía mayor tensión muscular o dolor muscular, lo cual es un hallazgo notable. A pesar de que algunos de estos caballos tenían lesiones, todavía estaban cómodos en sus lomos, lo cual creo que era un reflejo del hecho de que tenían sillas de montar bien ajustadas, porque sería muy inusual pasar por más de 50 caballos y no encuentre ninguno con evidencia de tensión o dolor en los músculos de la espalda. Bueno, es muy interesante porque además cada país tiene su propia manera de hacer las cosas y su propia disposición también a hacer las cosas de manera diferente. Sí, absolutamente. Quiero decir, he tenido la suerte de haber trabajado en varios países diferentes y realizar trabajos de consultoría en una variedad de situaciones diferentes. Y es interesante observar las diferencias de culturas y la forma de hacer las cosas. Pero en la mayoría de los países, yo diría que el mundo equino es increíblemente tradicional y no piensa lo suficiente en el futuro ni cuestiona lo suficiente por qué estamos haciendo esto. No podríamos estar haciendo esto mejor. Y creo que en muchos casos podríamos estar haciendo las cosas mejor. Y levantaré las manos.
Diré que como jinete en mi silla, cuando cambié de caballo y pasé al siguiente caballo, usé la misma silla y no fue reacondicionada. En el siguiente caballo me equivoqué. Estos caballos podrían haberlo hecho mejor, potencialmente, si hubiera sabido más de lo que sé ahora. Lo importante es que intentamos aprender continuamente y tratamos de cambiar para mejorar las cosas. Estoy segura de que de esta manera, quiero decir, ahora tenemos acceso a tanta información que hay como una ola de cambio y que la gente también está más dispuesta a cambiar. Pero también porque además hay tanta información disponible ahora que es más fácil también informarnos y aprender. Pero es cierto que a algunos les lleva tiempo. Y como decías sobre la cultura, cada país tiene su propia cultura equina. Vengo de Francia y llevo muchos años en España, pero vi la diferencia. Incluso en el mismo país hay diferencias y es realmente interesante, pero también desafiante. Sí, por eso creo que no necesariamente entendemos cuál es la mejor manera de difundir información. Hay mucha información nueva disponible, pero la cuestión es cómo difundirla y cómo lograr que la gente la escuche y actúe en consecuencia. Y la gente aprende de diferentes maneras. Algunas personas son muy visuales y necesitan ver algo. Algunas personas necesitan leer algo. Algunas personas simplemente necesitan escuchar algo. Así que tenemos que probar y utilizar diferentes métodos y probablemente ningún método será adecuado para todos. Sí, y hay otra cosa que encontré también, es cuando has estado en la industria y eres un profesional y has estado montando durante tantos años, es muy, muy difícil y tal vez eso es algo que tú misma has experimentado. Simplemente admitir que has estado haciendo las cosas mal durante tanto tiempo y creo que realmente es un desafío admitir que nos hemos equivocado durante tanto tiempo. Quiero decir, creo que eso es lo que podemos decir sobre el comportamiento equino durante el ejercicio montado, que hemos aceptado que todas estas cosas son normales para los caballos. Pero ahora hemos demostrado que no son normales en los caballos, pero todavía hay resistencia entre algunos sectores. Por eso, todavía hay personas que están absolutamente seguras de que hay muchos caballos traviesos que necesitan ser entrenados para castigarlos. Mientras que si sabes algo sobre la teoría del aprendizaje, es posible que puedas hacer que un caballo haga algo, pero esa no es la mejor manera en que aprenden ni la mejor manera en que se acostumbran a trabajar como realmente queremos que trabajen. Tenía otras preguntas porque también hablamos sobre cómo inspirar el cambio y creo que para eso los jinetes de alto nivel pueden ser una fuente de inspiración y tal vez algo que podamos, algunas personas a las que podamos copiar y de hecho podríamos asumir que para alcanzar un alto nivel los caballos deben estar en plena forma y libre de dolor. Aún en competición a menudo observamos signos claros de malestar y dolor en los caballos, aunque hayan pasado al control veterinario. Y quería preguntarte cómo podemos explicar esto y cómo podemos realmente crear conciencia sobre este tema. Bueno, han pasado el control veterinario porque están evaluados moviéndose en línea recta sin un jinete. Y tienen que estar obviamente cojo y no es que el caballo esté cojo o sano. La pregunta es si este caballo está en condiciones de competir. Entonces, si el caballo muestra una cojera de bajo grado, particularmente si se trata de una cojera trasera, se considerará apto para competir. Y luego muchas de las personas que están en los jurados de campo no son especialistas en cojera, por lo que tampoco son particularmente buenos para detectar problemas de bajo grado. Pero sabemos por estudios que hemos realizado mediante observación de competiciones que hay caballos cojos que compiten al más alto nivel. Y esos caballos, si miramos la lista de verificación de caballos montados, obtienen puntuaciones más altas que otros caballos y les va peor. Entonces, si tomas caballos en el nivel de 5 estrellas, con 3 días de concurso, si obtienen 7 o más de los comportamientos en comparación con menos de 7 en general, tienen sanciones más altas por doma.
They have higher dressage penalties. They are more than Tienen más del doble de probabilidades de no completar la fase de cross-country. Y si completan la fase de cross-country, serán significativamente más bajos en un lugar terminado. Así que esa es una evidencia clara de que es probable que haya una influencia en el rendimiento, que está relacionada con la incomodidad. Hicimos exactamente lo mismo en los niveles inferiores del evento y mostramos exactamente lo mismo. Así que incluso en caballos compitiendo en saltos de 1 metro, que es pequeño. Aún así, la presencia de malestar influye negativamente en su desempeño. Si nos fijamos en la doma de Gran Premio, también vemos que en toda la gama, desde la doma de élite del Gran Premio hasta los campeonatos de nivel nacional, hay una proporción de caballos que experimentan molestias y no les va tan bien. Así que existe claramente una relación entre la presencia de malestar y la calidad del rendimiento. So there's clearly a relationship between the presence of discomfort and the quality of performance. Y creo que ese es un argumento muy fuerte para que los jinetes profesionales digan, bueno, competir es bastante caro y lleva mucho tiempo. ¿No preferirías estar cerca de ganar que estar en la 20ª posición? Quizás estés en la posición 20 porque tu caballo no está del todo bien. Y si pudiéramos arreglar ese caballo, tal vez lo haría mejor. Él sería más entrenable, se desempeñaría mejor y usted tendría más éxito. Exacto, lo cual es un buen punto, más aún para los jinetes profesionales. ¿El etograma también es asequible para los jinetes o tenemos que pedir que venga un veterinario a evaluar el caballo con nosotros? Creo que debería ser accesible para los jinetes. Creo que hay que tomarse un poco de tiempo para leer las definiciones específicas de cada comportamiento. Así, por ejemplo, apertura de la boca con separación de los dientes durante 10 segundos o más. Así que no se trata solo de abrir la boca ocasionalmente, la boca tiene que estar abierta continuamente durante al menos 10 segundos para que cuente como un comportamiento. Y siempre digo que creo que la forma más fácil de aprender es ver algunos vídeos de caballos de buena calidad para poder detener el vídeo, reproducirlo y analizar el caballo cuidadosamente. Por eso, la lista de verificación se diseñó para que cualquiera pudiera utilizarla. Hemos demostrado que personas no capacitadas pueden aplicarlo y pueden hacerlo con una precisión razonable. Como cualquier herramienta, cuanto más haces, más practicas, mejor lo dominas. Porque las cosas suceden bastante rápido. Es como una prueba de doma para los jueces de doma. Están pasando muchas cosas. Pero si te entrenas para observar, creo que cualquiera puede hacerlo. Pero es necesario mirar al caballo desde todas las perspectivas. Por lo tanto, debes mirar al caballo desde atrás, de costado y viniendo hacia ti. Eso significa que si el caballo está trabajando con las riendas derecha e izquierda, debes cambiar su posición. Entonces, en cada rienda, puedes ver al caballo desde atrás, desde adelante y pasando a tu lado. Y eso es algo importante a tener en cuenta. También es importante que uno de los comportamientos sea el arrastre bilateral repetido de los cascos de los posteriores. Ahora, si la superficie de la arena es muy profunda y está mal mantenida, todos los caballos arrastrarán sus pies a través de esa superficie. Entonces no puedes aplicar ese comportamiento. Pero si el caballo hiciera lo mismo en una pista con una hermosa superficie, entonces el comportamiento contaría. Por lo tanto, creo que al aplicar la lista de verificación es necesario tener una versión escrita de la lista de verificación con las definiciones y asegurarse de aplicarla con precisión, pero no es necesario. Para ser veterinario, puedes aprender por ti mismo cómo hacerlo. Sin duda. Eso es genial. ¿Y dónde podemos acceder a esta checklist? Hay un sitio web 24horsebehaviors.org o Harmonious Horsemanship, y en cualquiera de ellos está la lista de verificación. Harmonious Horsemanship, and on either of those there is the checklist.
Great, genial. Pondré todos los enlaces en la descripción de este episodio. Y también sé que tienes un nuevo libro que has escrito con una fisioterapeuta, si no me equivoco. Sí. Entonces es un libro llamado Equitación Armoniosa. Y dice, utilice el etograma del caballo montado para optimizar la asociación y el rendimiento potenciales. Y analiza y da muchos ejemplos del etograma, pero cómo se puede usar, brinda historias de la vida real. Entonces los jinetes le cuentan al lector sus experiencias. Entonces tenían un caballo problemático, estaban convencidos de que era un problema, pero su entrenador dijo que no lo era. Lo llevaron al veterinario, el veterinario no pudo ver ningún problema, así que lo enviaron a casa nuevamente, diciendo que debía ser un problema de entrenamiento. Y finalmente llegan a un diagnóstico. Y en algunos de los caballos podemos tratarlos con éxito y en otros no. Pero permite a las personas sentir empatía por lo que están pasando otras personas. UMI también analiza cómo podemos usar la lista de verificación como herramienta de monitoreo. Lo que debe esperar de un veterinario en términos de cómo debe investigar su caballo problemático, enfatizando la importancia de ver el caballo montado para comprender los problemas del jinete. Y también analiza muchos de los mitos de la industria equina. Como por ejemplo, mi caballo tiene 7 años y siempre le ha resultado difícil el galope a la mano derecha, pero él es un caballo débil detrás en lugar de decir, ¿por qué este caballo está débil detrás? ¿Por qué a los 7 años no puede galopar? Debe haber una razón subyacente para ello. Eso suena muy interesante. Me aseguraré de tener una copia muy pronto, gracias, cerca de mí, porque no puedo esperar a leerla. Y pondré el enlace también en las notas. También quería preguntarte, porque hablamos de cómo reconocer lesiones, pero estoy segura de que lo mejor es prevenirlas. Y quería preguntarte qué prácticas preventivas podemos implementar, idealmente haciéndolas asequibles para todos. Bueno, creo que empezar con un caballo que esté razonablemente bien conformado y proporcionado es un buen comienzo. Y luego reconocer que si bien se puede lograr mucho dentro de los límites de un cuadrilongo, no es físicamente bueno para un caballo joven estar continuamente dando vueltas y vueltas en círculos sobre una sola superficie. De ahí el principio del cross-training, hacer una variedad de ejercicios atléticos diferentes, no solo dentro de una pista, sino también en el campo. De modo que el caballo aprenda a moverse en diferentes superficies y en diferentes terrenos es muy, muy importante en mi opinión. Tener un ajuste óptimo tanto para el caballo como para el jinete para que la distribución del peso del jinete sea lo más ideal posible y ser consciente de su postura sobre el caballo porque si constantemente se desliza hacia un lado, su distribución del peso será desigual. Y su caballo tendrá que comprometer su movimiento para adaptarse a eso. Así que creo que usted, como jinete, debe asumir cierto sentido de responsabilidad por su posición, su condición física y su capacidad para montar al ritmo del caballo. Entonces creo que siempre hay que pensar en tener suficiente tiempo de recuperación entre ejercicios de entrenamiento que son muy exigentes. Entonces sabemos que si eres un atleta humano y haces un entrenamiento intenso, 2 días después, aunque estés bastante en forma, probablemente tendrás cierto grado de dolor muscular, lo que se llama rigidez muscular de aparición retardada. Y creemos que a los caballos les pasa lo mismo. Entonces, si trabajamos muy duro en un ejercicio el lunes, entonces el martes y miércoles deberían ser días más fáciles en lugar de repetirlos continuamente. Esos mismos ejercicios. Y también necesitamos saber algo sobre cómo aprenden los caballos, porque sabemos que si repites un ejercicio 3 o 4 veces, probablemente sea óptimo para el cerebro del caballo. Si repites y repites y repites, no vas a mejorar las cosas y, de hecho, puedes empeorarlas. Entonces, si has hecho un ejercicio 4 veces y el caballo está bien, entonces detente. Ve y haz algo diferente.
E incluso si el caballo está luchando, no sigas adelante. Vuelve otro día, porque hay que pensar en cómo aprenden los caballos y no, ninguna persona ni ningún animal aprende bien en una situación estresante. Entonces, si los niveles de estrés aumentan porque al caballo le resulta difícil, no lograrás nada tratando de superarlo. Así que es necesario comprender algo de la fisiología del caballo y también de su capacidad de aprender. Y creo que si prestamos atención a todas esas cosas, potencialmente podemos reducir el riesgo de lesiones. Pero no hay duda de que hay algunos caballos que son inherentemente propensos a sufrir lesiones. Y puedo decirlo por amarga experiencia. Compré un encantador potro de 4 años, que era el potro de 4 años más equilibrado y con mejor movimiento que jamás había comprado. Y a la edad de 7 años ya era crónicamente cojo de las 4 patas. No creo que fuera la forma en que se trabajó. Este caballo inherentemente iba a desarrollar problemas. Y creo que hay algunos caballos así. Entonces tenemos que escuchar a esos caballos. Si el caballo empieza a andar mal, debemos identificar que anda mal en una etapa muy temprana. No creo que con ese caballo hubiera podido hacer algo diferente. Ese caballo estaba destinado a romperse. Pero hay otros caballos que tienen una constitución mucho más fuerte que, suponiendo que los trabajes apropiadamente, tienen el potencial de mantenerse libres de dolor, pero incluso así, pueden dar un paso en falso. Es posible que estén galopando por el prado, resbalen y se lastimen. Pero lo importante es reconocer que se han lastimado. Así, por ejemplo, Kimbare, mi maravilloso caballo de eventos que vendía España, saltó a la cara de un banco cuando iba a otro campo. Y el día siguiente fue un poco apagado. Podía sentir eso. Otras personas dijeron, ¿te lo estás imaginando? No me lo estaba imaginando. Bloqueé nerviosamente al caballo. Le hice ultrasonido. Tuvo una lesión muy temprana del ligamento suspensorio. Así que paré con el caballo, le di el tiempo adecuado y estaba absolutamente bien. Pero sé que muchas veces las personas con ese tipo de lesión la ignoran o le dan al caballo unos días libres y luego lo vuelven a empezar. Y luego, la próxima vez que se esfuerce al máximo, volverá a quedar cojo. Y ese ciclo tiende a repetirse varias veces. No debemos ignorar esas primeras señales. Necesitamos reconocerlos porque si los reconocemos y los tratamos rápidamente, es más probable que tengamos un éxito duradero. Y Kimbare compitió hasta los 17 años. Entonces él es un buen ejemplo de eso. Definitivamente, y me parece bastante guay que esté relacionado con España, ya que hoy estamos hablando con una audiencia española. Tengo una pregunta antes de pasar a algunas preguntas rápidas que suelo hacer a cada invitado de The Modern Rider, pero tenía una última pregunta. En la misma entrevista a la que he hecho referencia antes, dijiste que te gusta hacer preguntas. Y es algo que, de hecho, dijiste un poco antes y algo que ha sido compartido muchas veces en el podcast por otros profesionales que cuentan la importancia de pedir para progresar. Mi pregunta es, ¿qué haces si la persona a la que le preguntas responde algo que sabes que no es cierto o realista? Intento reformular la pregunta. O devolvérselo y decirles, ¿realmente lo dices en serio? ¿Es eso realmente cierto? ¿Es esto realmente lo que estás sintiendo? Entonces trato de hacerlo de 2 maneras. 1, para reformular la pregunta, pero 2, devolverles la respuesta para que digan, ¿es esto realmente lo que estás tratando de decirme? ¿Y es esta realmente la verdad que intentas decirme? Entonces tengo 2 estrategias diferentes que funcionan. La mayor parte del tiempo, pero no todo el tiempo. Y hay algunas personas con las que puedes sentir inherentemente que te estás comunicando bien y otras personas con las que sin duda son mucho más difíciles.
Sí, y un poco de bloque al poder procesar la pregunta. Pero lo encuentro realmente interesante porque es verdad y lo hago yo mismo, por eso entrevisto a la gente porque me encanta hacer preguntas y aprender. Pero a veces también, bueno, este podcast nació porque había experimentado situaciones en las que estaba haciendo preguntas a alguien que se suponía que debía enseñarme cosas, pero a veces la respuesta era totalmente inesperada o inapropiada. Y yo no supe en ese momento cómo reaccionar porque no quería, o sea, se suponía que yo era la persona que no sabía. Así que no digo que sabía mejor, pero tenía una idea de que no era la respuesta correcta y en realidad era obvia. Es realmente interesante tener tu punto de vista de esta manera. Bueno, eso es todo para la entrevista general. Muchas gracias por tomarte el tiempo de responderla a las todas. Tengo algunas preguntas, como dije antes, que me gusta hacer a cada invitado del programa. Y la primera es si te gustaría cambiar algo de tu trayectoria ecuestre hasta ahora. Desearía haber sabido más sobre el ajuste de la silla de montar antes en mi carrera, sin duda, pero creo que he sido increíblemente afortunada de haber conocido a una increíble muestra representativa de personas que me han guiado de tantas maneras diferentes y me animó a pensar y me animó a desarrollarme y me dio tantas oportunidades. Así que creo que he tenido una suerte extraordinaria. Genial. ¿Hay algún mensaje que te gustaría compartir con la comunidad ecuestre? Bueno, creo que todos debemos mirarnos a nosotros mismos y preguntarnos, ¿lo que estamos haciendo es lo mejor que podemos hacer por el bienestar del caballo? Teniendo en cuenta que creo apasionadamente que deberíamos utilizar caballos y utilizarlos también de forma competitiva. De ninguna manera intento decir que no deberíamos montar a caballo. Y también me atrevería a decir que creo que hay algunos caballos lesionados que está absolutamente bien montar porque no están empeorando. Y su grado de lesión es muy leve y lo están afrontando bien. Pero creo que siempre debemos preguntarnos, ¿podemos hacerlo mejor? ¿Y de qué manera podríamos hacerlo mejor? ¿Hay alguien a quien me recomiendas entrevistar en un próximo episodio del podcast? Eso depende de lo que quieras en realidad, en términos de jinetes. In terms of, you're talking about riders. Alguien que esté activo en difundir el mensaje a la comunidad ecuestre para hacer las cosas mejor. Bueno, recibimos tantos profesionales diferentes aquí en el podcast, pero alguien que esté dispuesto a compartir esto con el mayor número de personas posible. As many people as possible. I would probably suggest Gemma Pearson. Probablemente sugeriría a Gemma Pearson. Ella es veterinaria, experta en comportamiento y amazona y sabe mucho sobre cómo aprenden los caballos y cómo se deben entrenar y los errores que cometemos en el entrenamiento. Y también es una persona con los pies en la tierra y creo que habla con mucha elocuencia. Entonces creo que ella sería una buena persona. Great, like it. Genial, me gusta. Hablamos de su libro antes, al cual definitivamente pondré el enlace y lo recomiendo en este podcast, pero ¿hay algún otro libro o recurso que te gustaría recomendar? Bueno, depende de qué procedencia vengas. Soy el autor de Diagnóstico y Tratamiento de la Cojera en el Caballo, que es un libro de texto enorme, pero creo que es el mejor libro de texto sobre la cojera. Y probablemente sea demasiado profundo para la mayoría de los jinetes, pero si desea aprender más sobre las lesiones en los caballos, ese es el lugar al que debe acudir. Perfecto, pero tenemos a algunos profesionales escuchando el podcast, así que estoy segura de que también sería muy interesante para ellos. Y la última pregunta, hay una lista en Spotify de las canciones favoritas de los invitados y no sé si te gusta la música, pero te quería preguntar, ¿te gustaría añadir una? Bueno, se nota mi edad. Soy fanático de los Beatles. Así que vamos a decir Let It Be.
definitely. I'll put it there. We have everything on this playlist. If you want, I'll send it to you. But it's quite great. Bueno, desde el punto de vista del aprendizaje, en el sitio web de Equitopía hay información sobre el etograma del dolor del caballo montado y cómo reconocer lesiones y con muchas grabaciones de vídeo. Y creo que es útil para cualquier nivel de jinete. Perfecto. Dejaré el enlace en las notas también. Me gusta mucho esta plataforma. Great resources to learn on horses, so definitely. Bueno, muchas gracias. Eso es el final de esta entrevista. Estoy muy agradecida de verdad porque creo que es una de las conversaciones más interesantes que tuve hasta ahora. Así que gracias por tu trabajo. Gracias por tomarte este tiempo para compartir toda tu experiencia y te deseo lo mejor para todo lo que te llegue. No sé qué puedo desearte más que eso. Nada. Gracias por la oportunidad. Ha sido una experiencia muy placentera. Y así llegamos al final de nuestro episodio de hoy. Espero que esta conversación haya sido tan reveladora para ustedes como lo fue para mí. Podréis encontrar más detalles sobre las investigaciones y contribuciones de Sue, así como enlaces a sus libros en las notas del episodio. Y como siempre, quiero recordaros que vuestra participación es fundamental. Si habéis disfrutado de este episodio y deseáis apoyar el podcast, os invito a dejar una nota o un comentario. Compartirlo con vuestros contactos también es una excelente manera de difundir esta valiosa información. Gracias otra vez por compartir vuestro tiempo con nosotros y nos escuchamos dentro de 2 semanas.